Mm, comparto pantalla. Bien. Repito un poco la idea que hay detrás de la clase que vimos, la clase pasada que vimos, pues parecía muy complejo y no lo es tanto. Después ya veremos que los supuestos que vamos a ver son muy sencillos. Yo creo que todo este tema en sí, aun cuando se pone complicado, es más sencillo que el tema 3, ¿de acuerdo? Que es un poco lo que ha comentado el compañero, que hostias, que no es difícil, pero al final ya os lo comenté, empiezan a aparecer cositas nuevas y al final pues hay muchas cositas nuevas que ninguna es difícil, pero hay cosas, ¿no? Bien, ¿qué estamos viendo? ¿En qué consiste la inversión en renta fija? Nosotros vamos a suponer que voy al ejemplo que hacía el otro día. Espera, perdonad. Sí, porque esto no escribe, a ver. Eh, vale. Y esto no escribe porque no lo he conectado, claro. Vale. ¿En qué consiste la inversión en renta fija? Es como invertir en acciones. En última instancia, yo lo que hago es pagar un precio al que entro para obtener una riqueza cuando salgo. ¿Sí? ¿En qué va a consistir la inversión en renta fija para nosotros? Nosotros de entrada entramos en cero pagando un precio por una serie de flujos de caja, que son los cupones y los principales de los títulos de renta fija, pero podría ser, en este caso, que lo que hiciera era comprar un préstamo. Si dais un préstamo, estáis invirtiendo en renta fija también. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene el micrófono abierto o algo? Pregunto. Si alguien tiene el micrófono no abierto, no pasa nada. ¿Ya? Solucionado. Venga. Uh, bueno, veo que fuera lo ha solucionado. Fantástico. Vamos allá. Entonces, inversión en renta fija. Lo que hacemos es pagar un precio, ¿de acuerdo? Para adquirir una serie de flujos de caja. Puede ser tranquilamente invertir en renta fija, dar un préstamo, ¿de acuerdo? Damos un préstamo donde las cuotas que vamos a cobrar son 1.000 y 1.000. ¿Sí? Muy bien. Nosotros este precio, ¿cómo lo fijamos? Con el tipo de interés que está vigente en el momento de comprar esos 5 flujos de caja. En nuestro ejemplo era el 3%, por ejemplo. Muy bien. Luego, ¿qué precio pagábamos por estos 5 flujos de caja que estamos comprando? ¿Sí? Pues en este caso es una renta constante de 5 términos, 1.000, 5 veces al 3% y es el valor actual. Esto es 4.579,71. ¿Sí? En segundo lugar, invertimos, cuando hablamos de renta fija o de renta variable, tenemos que tener claro que tenemos un horizonte temporal. Puede ser un día, puede ser un año, pueden ser 3 años, ¿de acuerdo? En nuestro ejemplo eran 3 años. Al final de este horizonte temporal, ¿qué vamos a obtener? Una riqueza. Una riqueza que se compone de dos partes. Cuando han pasado 3 años, hemos comprado hemos cobrado estos 3 flujos de caja que tenemos que hacer algo con ellos. Si no salimos de la inversión, los tenemos que reinvertir, decíamos. Era la parte de reinversión. Sumábamos 3 veces 1.000. ¿Sí? Y si al cabo de 3 años queremos salir, hay 2 flujos de caja que aún no han vencido, luego tenemos que venderlos. Es como una acción. Si queremos salir del mercado, tenemos que vender esta acción. Si queremos salir de esta inversión en bonos, tenemos que vender este bono. ¿Qué estamos vendiendo? Estos 2 flujos de caja, que es
¿sí? Cuando los vendemos son la venta de 2 veces 1000. La reinversión, fijaros que lo que hacemos es un valor final, acumulamos 3 veces 1000 y los intereses, y la venta es el valor actual de 2 flujos de caja de 1000 que aún no hemos cobrado. ¿Sí? Estamos moviendo capitales en el tiempo. ¿Esto con qué tipo de interés lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer, lo esquematizamos mucho porque el tipo de interés se está moviendo continuamente. Suponemos que hay un único por término medio durante todo el horizonte planificador, que es este tipo de interés 1, al que reinvertimos y al que vendemos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ese tipo de interés cuál es? No tiene por qué ser el de inicio. El tipo de interés va fluctuando por término medio durante los 3 siguientes años. Seguro que el interés promedio no es al que yo entré en el mercado, ¿de acuerdo? Es al que entré en el mercado más la fluctuación, que no sabemos cuál será cuando empiece la operación financiera. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Nosotros al final lo que nos interesará es hacer un balance que es en cero, ¿cuál es el precio que hemos pagado? En nuestro ejemplo era 4.579,71 y cuando salgamos de la inversión, ¿qué riqueza hemos acumulado? Es decir, 4.579 y los intereses y todo eso cuánto suma. ¿Qué ocurre? Que esta riqueza, fijaros que lo que esta notación significa depende del tipo de interés al que reinvirtamos y vendamos los flujos de caja sobrantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos gustaría saber cuál es la rentabilidad final, el tanto efectiva anual final, que permite igualar el valor del precio y la riqueza. ¿De acuerdo? ¿Qué decíamos de este tanto efectivo final? Que de entrada nuestra referencia para él, el esperado, el potencial, es el de entrada en el mercado. En nuestro caso es el 3%. Es el potencial. Pero ¿va a ser este? Realmente no va a ser este. ¿Por qué? Porque los tipos de interés se van moviendo a lo largo de la operación financiera. Si este tipo de interés al que reinvierto y al que vendo no es el 3%, el rendimiento final no será el 3%. Nosotros veíamos que si los tipos de interés se movían del 3, este tipo de interés al que reinvertía y vendía pasaba al 2, la rentabilidad final era el 2,98. ¿Sí? Y también depende si estos flujos de caja que me promete el activo financiero realmente los acabó cobrando o no. Porque si, por ejemplo, el que tiene que pagar los quiebra, no me los pagará. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, decíamos, riesgo en activos de renta fija. Toda aquella circunstancia que pueda provocar un cambio en la cuantía de los flujos de caja, sus vencimientos. Es decir, yo puede ser que cobre los flujos de caja, pero me los paguen más tarde por alguna falta de liquidez del emisor, de mi deudor, ¿de acuerdo? O los tipos de interés de reinversión o precio de venta desfavorables, pudiendo provocar que la rentabilidad final quede por debajo de la potencial. En mi caso, cualquier circunstancia sobre los flujos de caja y los tipos de interés a la hora de moverse mientras yo estoy ejecutando mi inversión que provoquen que el rendimiento final sea inferior al 3%. Yo espero ganar el 3%. Yo espero ganar el 3%. No, perdón. Yo espero ganar el 3% porque entro al mercado al 3%, ¿de acuerdo? Yo entro al mercado al 3%. Luego el rendimiento potencial
es el 3%, pero el rendimiento final no tiene por qué ser el 3%. Toda aquella circunstancia que provoque que el rendimiento final sea inferior al 3%, porque me pagan los flujos de caja tarde, porque algunos me lo impagan, porque el movimiento de los tipos de interés es desfavorable a mis intereses, por la razón que sea, eso es un riesgo de activos de renta fija. ¿De acuerdo? Bien. Tipos de riesgo, esto lo que voy a comentar ahora es muy descriptivo. Tipos de riesgo en activos de renta fija. ¿Sí? Lo tenéis en los apuntes, no hay mucho de comentar más allá de leerlo, ¿verdad? En primer lugar, el que vamos a analizar nosotros más a fondo en la clase de hoy y en la siguiente es el riesgo de fluctuaciones de los tipos de interés. Riesgo de que el movimiento de los tipos de interés sea desfavorable a nuestros intereses. El riesgo no es que suban o bajen los tipos de interés. A veces que suban es bueno y a veces es malo, y a veces que bajen es bueno y a veces es malo. Dependerá de mi horizonte temporal y cómo estén configurados los flujos de caja. A veces puede desfavorecernos una subida de tipos de interés y otras una disminución. ¿Por qué? Porque dentro de los riesgos de tipos de interés hay dos tipos de riesgo, el riesgo de precio y el riesgo de reinversión. Vamos al riesgo de precio. Un incremento de los tipos de interés implica una disminución del precio de los flujos de caja que aún no hemos cobrado. A esta faceta del riesgo del movimiento de tipos de interés se le llama riesgo de precio. Bien. Si yo estoy aquí y tengo que vender estos dos flujos de caja, si yo los vendo a un tipo de interés del 3%, obtendré un precio. Si lo vendo al 4%, el tipo de interés sube, ese precio será más pequeño. Si lo vendo al 5%, será más pequeño. Y si el tipo de interés es el 10.000%, lo que vale en estos dos flujos de caja hoy es 0. A medida que sube el tipo de interés, los flujos de caja con vencimiento futuro que tengo que vender bajan su precio. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo que vender estos dos flujos de caja con un tipo de interés el 0%, el precio del activo es 2.000. 1.000 más 1.000, 2.000. Si yo estos dos flujos de caja los vendo a un tipo de interés del 10.000%, el precio de estos dos flujos de caja, el precio del activo sería 0. A medida que sube el tipo de interés, el precio del activo baja. Esto se llama riesgo de precio. ¿De acuerdo? Que suba el tipo de interés y el precio de los títulos que tengan cartera baje. Bien. Pero podríamos decir, hombre, que entonces que bajen los tipos de interés es bueno porque sube el precio de los activos que tengo en cartera. Sí o no, dependerá. Porque también tenemos el riesgo de reinversión, que afecta a la parte de reinversión del esquema que estamos trabajando. Bien, es lo que nos dice el riesgo de reinversión es que para la reinversión la disminución de los tipos de interés implica reinvertir los flujos de caja que se van cobrando en peores condiciones. ¿De acuerdo? Bien. En nuestro esquema ya sabemos que es muy bueno un tipo de interés bajo, el 0, porque yo por este activo que vence dentro de 2 años y que paga 1.000 y 1.000, me dan 2.000 todos los flujos de caja. Y es muy malo que suba el tipo de interés porque si nos vamos a tipos de interés muy altos, el precio del activo pues sería muy bajo, ¿verdad? Bien, pero si esto lo vemos desde el punto de vista de la reinversión, cambia. Si nosotros reinvertimos estos tres flujos de caja al 0%, lo que acumulamos es solamente 3.000. No acumulamos intereses, ¿de acuerdo? Y si lo que hacemos es reinvertir a un tipo de interés muy alto, ahora voy a inventarme los números, por ejemplo, el 50%, yo al cabo de los 3 años acumularía 3.000, 1.000 más 1.000 más 1.000 y además un interés acumulado muy grande, me lo invento. En total todo sería 6.000. ¿Sí? Es decir, a nosotros que el tipo de interés nos baje, que un tipo de interés bajo es malo para la reinversión, es bueno para el precio. ¿De acuerdo? En conclusión, riesgo de fluctuaciones del tipo de interés, que el tipo de interés varía en contra de nuestros intereses. A veces es bueno o malo que suba, a veces es bueno o malo que baje. Si sube el tipo de interés, es
para la parte de vender los flujos de caja sobrantes, malo, en cambio para la reinversión es bueno. Si baja el tipo de interés, es bueno para el precio y es malo para la reinversión. Bien, entonces, ¿qué es bueno o malo? Pues depende de qué es lo que sea tu cartera. Si tú tienes un horizonte planificador, ya lo iremos comentando en un rato, muy corto, tú sufres básicamente de riesgo de precio. Si tú tienes un horizonte planificador muy largo, tú sufres básicamente de riesgo de reinversión. Si tú tienes un horizonte planificador, digamos, como medio, ambos riesgos igual se anulan y no hay riesgo o de alguna forma uno limita de alguna forma el otro. ¿De acuerdo? Bien. Este será el riesgo que trabajaremos nosotros en la mayor parte de los 3 o 4 ejercicios, o los 2 o 3 ejercicios que nos quedan por hacer este curso, porque ya el curso prácticamente lo tenemos finito. Bien. Ahora voy a comentar diferentes riesgos de los títulos de renta fija para que, pues no, seguro que igual lo habéis comentado en alguna otra asignatura, pues bueno, que también quede constancia y que nos quede a nosotros la idea de en qué consiste desde el punto de vista de la matemática financiera. Riesgo de crédito. El riesgo de crédito es el riesgo de que el mercado perciba que la capacidad de hacer frente al pago de los flujos de caja del emisor ha disminuido. ¿Sí? Riesgo de crédito de entrada no significa que nuestro deudor no pague, simplemente que nosotros tenemos títulos en cartera de una empresa X, por ejemplo, y que el mercado percibe que esa empresa ha empeorado su capacidad de pago. ¿Sí? ¿Qué implica que empeore la capacidad de pago? Que el mercado lo que hace es aplicarle una prima de riesgo más alto. Aumenta la prima de riesgo. Igual lo habéis oído, también en la deuda pública, ¿qué pasa cuando aumenta la prima de riesgo? Si aumenta la prima de riesgo no es más que un componente del tipo de interés al que se halla el precio de los títulos en ese momento. Si aumenta la prima de riesgo, lo que ocurre es que aumenta el tipo de interés aumenta el tipo de interés, aumenta la TIR del título, aumenta el tipo de interés al que se halla el precio del título. Y lo que hace es bajar el precio del título. Es decir, el riesgo de crédito es una clase especial de riesgo de precio. Es el problema de que baje el precio porque sube el tipo de interés, no porque sube el tipo de interés porque hay una política monetaria restrictiva, por ejemplo, y suben los tipos de interés. No, porque se percibe que ese emisor, por la razón que sea, ha empeorado su capacidad de hacer frente a pues, sus obligaciones. Que a veces no es que tampoco empeore mucho, es que de ser un deudor excelente, una máxima calificación, pues baje un poquito de calificación, ¿de acuerdo? Un caso particular del riesgo de crédito es el riesgo de insolvencia. Aquí sí que el riesgo de insolvencia es la idea de que dejan de pagarse flujos de caja. El emisor es incapaz de satisfacer total o parcialmente los flujos de caja que se comprometió a pagar en el momento en el que estaban previstos. La consecuencia es que hay una depreciación de los títulos tanto por la erosión de los flujos de caja esperados, ¿de acuerdo? Es decir, esta persona va a pagar únicamente el 70% del principal, luego va a pagar unos flujos de caja más pequeños y a eso se le añade que se le va a incrementar el tipo de interés de valoración porque aumenta, bueno, excesivamente a saco la prima de riesgo, ¿de acuerdo? Tipos de riesgo, pues vamos a hablar de otros. Riesgo país. En este caso, es el riesgo de la capacidad de hacer frente al pago de los flujos de caja por parte del emisor disminuya por culpa de la situación del país al que pertenece. Bien, esto se puede aplicar más a emisores, por ejemplo, que están en países en vías de desarrollo. Un emisor, por ejemplo, argentino, que es una empresa en principio solvente, pero claro, si quiere pagarnos en euros, porque le hemos dado un préstamo en euros, tiene que convertir su divisa en euros y no pueda conseguir euros en Argentina. ¿De acuerdo? Riesgo operacional. Bien. Toda posible contingencia que pueda disminuir los rendimientos esperados de la impresión a causa de errores humanos, tecnológicos, de procesos internos defectuosos o fallidos, o a raíz de acontecimientos externos como hackeos, fraudes, accidentes, desastres. Dentro de los muchos problemas que pueda haber, un caso
típico, ha ocurrido más de una vez y parece mentira, pues esto ocurre, es el que se le llama algo así como de los dedos tontos o de la mano tonta. Que bueno, yo estoy simplemente dando una orden de compra, quiero comprar unos bonos del Estado que deben rondar sobre 1.000 y me equivoco y pongo 10.000. Le doy un cero más. Bueno, pues válido la orden, pues se puede montar la marimorena, ¿de acuerdo? Riesgo fiscal. Riesgo de que a lo largo de la inversión las leyes fiscales cambien de forma desfavorable para el inversor, disminuyendo así los flujos de caja de la renta fija después de tributación. Yo compro unos bonos porque fiscalmente están mejor tratados, porque no tributan, porque tributan a un tipo más bajo, y a mitad de la inversión resulta que cambian las leyes fiscales y sí que vuelven a tributar. Bien. Otro riesgo típico es el riesgo de cambio. El riesgo que asume el inversor cuando adquiere títulos nominados en una moneda que no es la propia. En nuestro caso, si invirtiéramos en fondos que pertenecen a la Unión Europea, o en nuestro caso, que nuestra moneda en la que vivimos, con la que compramos, en principio es el euro, nos ocurriría si comprábamos emisiones, por ejemplo, de Estados Unidos nominadas en dólares. ¿Qué riesgo tengo? Pues seguramente que Estados Unidos como Estado deje de pagar, pues muy difícil, casi imposible, ¿de acuerdo? Pero sí que puede ocurrir que Estados Unidos me pague puntualmente lo que toca, pero me lo paga en dólares, porque es una emisión en dólares, y que el dólar se vaya depreciando a medida que yo voy cobrando los cupones y el principal de la emisión, ¿de acuerdo? Eso sería un ejemplo de riesgo de cambio. Compro bonos del Estado americano nominados en dólares, que dan sus pagos en dólares. Pues, si yo voy cobrando en dólares y el dólar se deprecia respecto a mi moneda, que es el euro, pues puedo obtener una rentabilidad negativa, ¿no? Bien, y voy a comentar dos cosas, no vamos a hacer ni ejercicios ni nada, pero sí que bueno, para que nos quede un poco la idea del riesgo de crédito y de insolvencia, cómo funciona un poco, ¿de acuerdo? Y cómo decimos que un emisor aumenta, empeora o mejora su calidad crediticia. Bien. Las emisiones de empréstitos que cotizan en los mercados son calificadas por empresas que se les llaman de calificadoras de rating. Bueno, seguro que las que suenan, Standard & Poor's, Moody's, Fitch son las más importantes. Fitch suele más bien calificar, o está más dedicada a países, pero Standard & Poor's también lo hace, por ejemplo, ¿no? Esto se hace a partir de estados contables en empresa y de las cuentas públicas en organismos estatales, pero también de la posición de las empresas dentro de su sector económico, las perspectivas del sector económico, las perspectivas económicas generales. Si la emisión es senior subordinada, ¿qué significa esto? Yo, cuando emito deuda, puedo emitir deuda de forma que la deuda senior, claro, tengo hasta un tope, es la deuda que si yo incumpliera, si yo entrara en quiebra, sería la primera que buscaría satisfacerse, y la subordinada sería la que va después de la senior. ¿De acuerdo? Se suena un poco la idea de las participaciones preferentes de las cajas de ahorro en su momento, que era deuda subordinada. Bien, y entonces las notas son cualitativas. Las notas, perdonar, van de la A, que tiene muchos matices, de la triple A la simple A la C, ¿de acuerdo? A, B, C y D. Entonces se le da a esta empresa, a esta emisión, una determinada nota que va desde la A, máxima calificación, a D, que es una empresa, es una emisión prácticamente que está impagada. También la escala es diferente y la calificación es diferente en función de que la emisión sea a más largo plazo, a más de un año, bonos, obligaciones, o sea a corto plazo, hasta un año, pagarés de empresa o letras del tesoro, ¿de acuerdo? Bien, y además también se califica, ya hemos dicho que cuando una empresa quiebra, no es que no pague, paga normalmente la proporción que puede pagar de la deuda que está en danza, ¿de acuerdo? Pues también se califica, si esta empresa quiebra, qué proporción podría pagar de la deuda, ¿sí? Se califica el repago que obtendrían los suscriptores en caso de que la empresa, de que el emisor incumpliera los compromisos. Denominamos como riesgo de crédito
Es algo mucho más genérico. El hecho de que una emisión a lo largo de su vida migre hacia una calidad crediticia inferior. Eso no significa que la empresa quiebre. Puede ser que pase de AA, perdonad, de AA, de AA más a AAA. Es decir, de ser un excelente, muy bueno, fantástico, a simplemente, es decir, de tener una calidad crediticia de 10 a tenerla de 9,75, ¿de acuerdo? Pues si nos ocurre esto, esto es riesgo de crédito. Ya sabemos que esa empresa con 9,75 de calidad crediticia es un muy buen deudor, pero si ha bajado su calificación, lo que supone es un aumento, aunque pequeño, de la prima de riesgo. El aumento de la prima de riesgo supone pues, una disminución del valor que tiene esa deuda, ¿de acuerdo? Eso es riesgo de crédito, ya os digo. Riesgo de crédito es que de ser una empresa con solvencia 10 pase a solvencia 9,75. Eso también es riesgo de crédito, ¿de acuerdo? Un caso extremo es el riesgo de incumplimiento o quiebra. Aquí sí que ya estamos hablando de que esta empresa pasa a estar calificada como D. Es decir, esta empresa de forma inminente va a ser incapaz de pagar o bien en cuando toca o bien proporciones de los flujos de caja que había prometido pagar. ¿Sí? Aquí os puse una transparencia para que veáis un poco cómo Standard & Poor's entiende cada una de las calificaciones. A, B, 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 es decir, ya veis que aparte de A, B, C, D hay diferentes matices, ¿de acuerdo? Muy bien. Y hay algo, nosotros vamos a entrar en ello, algo que se le llama matriz de transición de calificaciones, que nos dicen de un año a otro la probabilidad que hay de que una calificación migre a otra. Por ejemplo, una empresa que es muy buena, AAA, la probabilidad de que siga igual es el 87,65%. Pero hay una probabilidad de que migre a AA, es decir, una empresa que es bastante solvente, la solvencia no la tiene nada mal, pero bueno, que baje la calidad de crediticia. Es el 8,64%. Muy bien. Pues vamos allá. Vamos a hablar, que sí que aquí ya vamos a hacer ejercicios. Riesgo de variación del tipo de interés, y dentro del riesgo de la variación del tipo de interés, vamos a hablar del primer riesgo desde el punto de vista, digamos, químicamente puro, que sería el riesgo de precio, que simplemente es sube el tipo de interés, baja el riesgo de los títulos. ¿De acuerdo? Normalmente, en su forma pura, se manifiesta en horizontes temporales cortos. En horizontes temporales cortos, la riqueza acumulada depende esencialmente de los flujos de caja que aún no han vencido. Es decir, yo entro en el mercado en cero y quiero salir del mercado al cabo del día, de los 2 días, de los 7 días. No hay flujos de caja que vaya cobrando y reinvierta. Lo que hago es comprar flujos de caja y automáticamente al cabo de poco tiempo venderlos. ¿Sí? Toda la parte sería de precio-venta. Este riesgo consiste en que los tipos de interés suban y el precio que obtengamos por la venta de los títulos se calcula a tipos más altos, obtengamos un precio más bajo que los de entrada en el mercado. ¿Sí? Muy bien, el esquema siempre es el siguiente. Yo entré en cero a un tipo cero y durante mi horizonte planificador, cuando voy a vender, vendo a un tipo de interés 1, que es al que entré en el mercado más la fluctuación. ¿Qué ocurre con la fluctuación? Bien, que puede ser positiva o negativa, ¿verdad? ¿Qué riqueza acumula al cabo de los 4 años, de los H años? ¿Sí? Que es un horizonte planificador corto. La parte de reinversión, que es muy pequeña, que es insignificante, que es prácticamente cero o no hay riesgo de reinversión. Y la parte importante es la parte de venta, la suma de los flujos de caja con vencimiento posterior a H, que se valoran con este tipo de interés nuevo durante el horizonte planificador. ¿Qué riesgo corro yo? Que la fluctuación del tipo de interés sea positiva, los tipos de interés suben, se venden en peores condiciones. ¿Qué contraparte hay? Que si los tipos de interés bajan, se venden en mejores condiciones. Yo, si mi horizonte planificador es muy corto, me favorecen
las bajadas de tipos de interés. Vendo en mejores condiciones, obtengo precios más altos. ¿Qué puede ocurrir si el tipo de interés no se mueve? El rendimiento final debería ser el de entrada en el mercado. ¿De acuerdo? Pues para ver un poco eso, vamos a hacer el ejercicio. Yo os dejaré que hagáis el 37 y haremos el 36. ¿Sí? Lo que me dicen es, compramos un activo de renta fija que paga los siguientes flujos de caja. 5,5, 5,5, 5,5, 5,5 durante 10 años serían los cupones. Y a los 10 años, 105,50, es decir, 5,5 más 100. ¿De acuerdo? Estos son los flujos de caja. Y nosotros me dicen que entramos en el mercado en cero a un tipo de interés inicial, que es el 6%. En el apartado A me dicen, si estamos invirtiendo en este tipo de bonos, ¿qué precio pagamos por él? Bien, el precio es función del tipo de interés al que entro en el mercado del 6%. Simplemente sería el valor actual de una renta constante de 10 capitales de término 5,5 y este flujo de caja que es 100, ¿verdad? Simplemente diría el precio que pago por un título es el valor actual de una renta constante y mediante vencida hay 10 cuantías de 5,5, ¿sí? Y un capital que es 100 que lo actualizo 10 años. En total lo que pago yo en cero es 96,32 euros. Muy bien. Vamos al apartado B. En el apartado B me dicen que el horizonte planificador son 7 días. Este es el horizonte planificador, fijaros que es muy corto. Digo, ¿cuáles son los flujos de caja que tengo que reinvertir durante mi horizonte planificador? La reinversión es cero. ¿Cuál es la parte de precio-venta? Tengo que vender todos los flujos de caja que he comprado. ¿De acuerdo? Me piden que determine el precio de venta o la riqueza acumulada y la rentabilidad real obtenida, expresada como tanto efectivo anual de interés, si el tipo de interés de mercado es. Y aquí me piden que analice 3 escenarios. Muy bien. Me piden que analice qué ocurre si. Sí, vamos a ver qué ocurre si. Nosotros lo que vamos a plantearlo es de forma genérica para un tipo de interés promedio durante estos 7 días, que sea este tipo de interés número 1, anual número 1, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que tendríamos es, ¿qué riqueza acumulamos? La riqueza que acumulamos es la parte de reinversión y la parte de precio o venta. ¿Qué acumulamos en concepto de reinversión? ¿Durante estos 7 días he cobrado algún flujo de caja que tengo que reinvertir? No. Pues de reinversión cero, ¿verdad? Todo es precio o venta. Mi inversión, básicamente lo que corre es el riesgo de precio, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es la parte de precio o venta. En primer lugar son 10 flujos de caja de cuantía 5,5 y este último flujo de caja, el principal, que es 100, ¿verdad? Muy bien. Pues esta riqueza tiene, hemos dicho, de reinversión cero, todo será precio o venta. Esto de aquí es la parte de precio o venta. Y hemos dicho que hay 10 flujos de caja de 5,5, que hay que hallar su valor actual, con qué tipo de interés, con este tipo de interés que rija durante estos 7 días, que hemos dicho que hay diferentes escenarios y que tenemos que valorar, que tenemos que sopesar todos los escenarios. De momento lo dejamos como el tipo de interés 1, a medida que
sepamos qué tipo de interés queramos utilizar, lo sustituiremos y obtendremos el resultado. 100 lo tenemos que actualizar más o menos, ahora lo matizaré también, 10 años. Pues 100 lo actualizo 10 años. ¿Sí? Bien. Fijaros aquí qué es lo que tengo. Perdona, aquí no. Me he colado. Aquí. Fijaros que esto es el mismo precio que este. La estructura es exactamente la misma. El valor actual de una renta de 10 términos y el término 5,5. Esto de aquí está situado en 0. Y 1000, hay 100 que lo he actualizado 10 años. Estas 100 que las he actualizado 10 años, también están en 0. Bien, yo no quiero esto exactamente en 0. Yo esto lo quiero donde está mi horizonte planificador, que es aquí, a los 7 días. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué hago? Pues esto de aquí, todo esto, que fijaros que está en 0, lo tengo que llevar desde 0 hasta 7 días en adelante. Lo tengo que multiplicar por 1 más el tanto efectivo anual número 1, el que rige durante estos 7 días, que ya hemos visto que hay diferentes escenarios, ¿sí? Y voy hacia adelante, 7 días, elevado a más 7 partido 365. ¿Sí? Esto sería la riqueza acumulada al cabo de los 7 días. ¿De qué depende? Depende de, bien, y durante estos 7 días, ¿cuál es el tipo de interés que rige durante estos 7 días? Ese tipo de interés, uno, ¿no? Hacia dónde se ha movido el interés desde que yo adquirí los títulos al 6%. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a hallar la riqueza en cada escenario. Vamos a ver qué ocurre si el tipo de interés del 6% se ha movido al 5%. ¿Sí? Sería este caso. Del 6% movemos a un tipo de interés que es el 5%. ¿Qué riqueza acumulamos? De reinversión cero. Lo que hacemos es vender estos flujos de caja a este 5%. Luego, ¿cuál es la riqueza acumulada a este 5%? Por la parte de reinversión es cero y por la parte de precio-venta, esto sería 103,96. Es decir, que la riqueza acumulada es 103,96. Muy bien. Estamos haciendo el B1, ¿eh? Ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál es la rentabilidad real obtenida. Ese tanto efectivo anual que expresa la rentabilidad final. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es un balance de el precio que he pagado, yo he pagado el 96,32 y qué riqueza he acumulado. La riqueza que he acumulado es 103,96. Fijaros que, aunque hay mucho flujo de caja y mucho interés y mucha mandanga, fijaros que únicamente lo que tengo es un horizonte planificador de 7 días, es decir, de 7 partido por 365,
Y nosotros hemos pagado un precio por esos flujos de caja que es 96,32. Y hemos acumulado una riqueza al cabo de los 7 días que es 103,96. Y lo que me piden, ya sé que la notación es como muy rocambolesca, es porque, claro, es el tipo de interés al que entro al mercado, al que salgo y después cuál es la rentabilidad final, que no será ni al que entro ni al que yo reinvierto o vendo los flujos de caja. La pregunta es cuál es esta rentabilidad final. ¿De acuerdo? Nosotros esto lo sabemos calcular. Nosotros diríamos cuál es el valor de lo que pago en 0, 96,32. Esto tiene que ser exactamente igual al valor de lo que yo acumulo al cabo de los 7 días. Es decir, 103,96 por 1 más, diríamos, el tanto efectivo anual, que voy para atrás 7 partido 365. ¿Sí? Nosotros, para diferenciar este tipo de interés del de entrar en el mercado o del de venta o reinversión, le ponemos la rentabilidad final. ¿Sí? Pero fijaros que no deja de ser un tanto efectivo anual normal y corriente. ¿Sí? Aquí habría que despejar este tanto efectivo anual. Bien. Si lo despejamos, y no me he equivocado, es el 5.252,11%. ¿De acuerdo? Fijaros que de esperar ganar un 6%, el tipo de interés baja, los precios suben, expresado como interés anualizado, la rentabilidad anualizada durante estos 7 días, por el hecho de que el tipo de interés ha bajado, la rentabilidad anualizada ha subido hasta el 5.000 y pico por ciento. ¿Sí? Eso tiene su parte buena, eso tiene su parte mala. Vamos a hacer el apartado B3. Vale, ahora sí. Vamos a hacer el apartado B3. Vamos a hacer exactamente lo mismo si el tipo de interés al que yo tengo que liquidar la cartera fuera el 7%. Es decir, del 6% el tipo de interés pasamos a uno nuevo que es el 7%. Hay una subida del tipo de interés. Si hay una subida del tipo de interés, mi cartera básicamente es de precio-venta. Yo no reinvierto nada, fijaros que yo no reinvierto nada. Yo cuando pasan 7 días tengo que vender los flujos de caja sobrantes, los vendo en peores condiciones, a un tipo de interés más alto, en condiciones peores. Vais a ver que me supone esto una pérdida, y no solamente una pérdida, sino una rentabilidad negativa muy fuerte. ¿De acuerdo? Y diría, ¿qué riqueza acumulo al cabo de los 7 días? En este caso, fijaros que la riqueza se calcula al 7%. Yo la riqueza que acumulo es, por una parte, la reinversión, que es cero, no hay nada que reinvertir, y la parte de precio o venta, ya la hemos esquematizado. Yo lo que tendría que hacer es el valor actual de los 10 capitales de 5,5 y el capital de 1.000, sustituir el tanto efectivo que hay que utilizar pues, por el 7%. Bien, si yo lo que hago es sustituir el 7%, yo lo que obtengo como riqueza es 89,58 euros. ¿Sí? Es decir, yo entro al mercado, uy, yo entro al mercado a un tipo de interés que es el 6% y pago 96,32. El tipo de interés fluctúa y por término medio durante estos 7 días se ha movido al 7%. Pues si se ha movido al 7%, el tipo de interés sube, muy bien, esto es malo para mi estrategia, que básicamente consiste, no reinvierto nada en revender los flujos de caja que he comprado hace poco, perdonad, y obtengo como riqueza 89,58 euros.
Yo creo que de aquí podemos ya ver que en 7 días, sobre 100 euros, he perdido algo así como 7. De 96 pasa mi riqueza a 89. Es decir, la rentabilidad no puede ser positiva. Esta rentabilidad seguro que es negativa. Invierto 96 y a los 7 días tengo 89, pues perder algo así como 7 euros sobre 100, eso en 7 días es bastante, pues bueno, es una pérdida fuerte, ¿verdad? ¿Qué plantearíamos para hallar esta rentabilidad final? Plantearíamos exactamente lo mismo. 96,32, que está en ceros, 96,32. Esto tiene que ser igual al valor actual de la riqueza que ha acumulado al cabo de los 7 días, es decir, 89,58, su valor al cabo de 7 días antes. Muy bien, de aquí habría que despejar el rendimiento final. Si yo despejo este rendimiento final, es, y no me he equivocado, el menos 97,72%. ¿De acuerdo? En horizontes temporales muy cortos, las pérdidas que puedo tener con la renta fija pueden ser notables. Los movimientos del tipo de interés son tan bruscos a corto plazo como los pongo yo en mi ejemplín. No, no son tan bruscos a corto plazo. Que se muevan 100 puntos básicos en 7 días es una animalada, ¿de acuerdo? Pero sí que nos da una idea de que por el mero hecho de que los tipos de interés se mueven, la renta fija, y no porque el emisor sea insolvente, sino porque fluctúa su precio, me puede producir pérdidas, ¿de acuerdo? Simplemente sube el tipo de interés, baja el precio, la rentabilidad durante mi horizonte temporal, en este caso cuando es corto, que básicamente el riesgo es de precio, pues puedo obtener rentabilidades negativas. Bien. Vamos a hacer el B2. Me dicen que el tipo de interés al que yo vendo los flujos de caja sobrantes es el 6%. Es decir, que yo entro en el mercado al 6% y yo me retiro al 6%. No hay fluctuación. Si no hay fluctuación, no hay riesgo, y si no hay riesgo, lo que veremos es que el tipo de interés final es exactamente el que yo esperaba cuando entré en el mercado, este 6%. ¿Qué es lo que hacemos? Pues para ver cuál es la riqueza final, yo ya la he obtenido de forma genérica para un tipo de interés 1, el que sea, ¿qué ocurre si el interés es el 6%? Si el interés es el 6%, el tipo de interés no se mueve, esta riqueza final es 93,96. ¿Sí? Bien, lo que tendríamos como balance de la inversión es lo siguiente. Yo entro al mercado pagando 96,32 y salgo del mercado cobrando cobrando 93,96, perdonar. Sí, muy bien. La pregunta es cuál es el tanto efectivo que se obtiene como rentabilidad. Bien, fijaros que nosotros hemos entrado al 6% pagando un precio de 96,32, el tipo de interés no se mueve, al cabo de los 7 días, cuando vendemos los flujos de caja que pagaba esta inversión, lo que obtenemos es 93,96, ¿sí?
Plantearíamos la ecuación de equilibrio donde 96,32 en 0 es 96,32, tiene que ser igual a 93,96. Uy, perdona, que me estoy liando. Esto no es, vale. Esto no es 93, sino que tiene que ser 96, perdonad, porque si no, no tiene ningún sentido. Esto de aquí es 96. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Vale. 96,96, sí. Invertimos 96,32, acumulamos 96,96, entiendo que es. Bien. Sería cuestión de plantear esta ecuación de equilibrio y lo que nos tiene que dar es que el rendimiento final de la inversión, si el tipo de interés no se mueve, es del 6%. Bien. Vamos al siguiente tipo de riesgo. Riesgo de fluctuación de tipos de interés, que los tipos de interés se muevan en contra de mis intereses. ¿Sí? Riesgo de precio, horizonte temporal corto, que el tipo de interés suba. Si baja es bueno, si sube es malo. ¿De acuerdo? Vamos al riesgo de reinversión. Hablamos de horizontes temporales largos. Vamos a plantearlo en la forma más pura, ¿de acuerdo? En horizontes temporales largos, en los que prácticamente todos los flujos de caja vencen antes de la finalización de dicho horizonte. En este caso hablamos de riesgo de reinversión, ¿sí? Y aquí el riesgo viene dado porque los tipos de interés a los que voy reinvirtiendo vayan bajando a medida que voy cobrando los flujos de caja de este activo. Es decir, que lo que tendría como estructura sería la siguiente. Yo en cero entra al precio en cero, al tipo de interés que rige en cero, compra estos flujos de caja, ¿sí? Y el horizonte planificador está más allá del último o está cerca del último flujo de caja. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría como esquema? Tendría horizonte temporal largo, básicamente mi riqueza final se va a componer de reinversión al tipo de interés y 1. Nosotros, a la hora de vender flujos de caja sobrantes, no queda ningún flujo de caja sobrante, no hay nada que vender. ¿De acuerdo? Mi riqueza únicamente viene por los flujos de caja que voy cobrando antes de finalizar el horizonte planificador, que los voy reinvirtiendo. ¿Sí? Bien. En este caso, si el tipo de interés sube, se reinvierte en mejores condiciones a un tipo de interés superior al de entrar en el mercado, el rendimiento final será mayor que el de referencia, que al que entra en el mercado. Si el tipo de interés baja, se reinvierte en peores condiciones, luego el rendimiento final será peor, inferior al entrar en el mercado y, por último, si el tipo de interés no se mueve, el rendimiento final será el de entrar en el mercado del potencial, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejemplo donde esto se vea de forma pura. ¿Sí? Hacemos el 39. Me dicen que un inversor compra ahí un título. Voy a colocar esto aquí para que se vea. Un inversor compra ahí un título con las siguientes
Características. Nominal 1.000 euros, cupón 4% anual, el próximo dentro de un año, luego el cupón, si es 4% anual, anualmente es 40 euros, vencimiento de 10 años, amortización a la par. Entramos hoy en el mercado, me dicen que la TIR de estos títulos hoy es el 4%, me piden cuál es el precio al que se adquiere este título, ¿verdad? El precio al 4%. Se trata de actualizar estos 10 cuantías de 40, ¿verdad? Al 4%, más el principal, más 1.000, que también lo llevaría para atrás, al 4%. Muy bien. Y esto sería exactamente igual a 1.000 euros. Es decir, nosotros entramos al mercado pagando 1.000 euros. Bien. Vamos al apartado B. En el apartado B me piden cuál es la rentabilidad real obtenida, expresada en interés efectivo anual si se mantiene el activo hasta el vencimiento, es decir, este activo vence en 10 años, pues se mantiene hasta aquí. ¿Sí? Y el tipo de interés al cual se han podido reinvertir todos los cupones ha sido del 4%, del 3,5% o del 4,5%. Estos son los escenarios que tenemos que valorar. Los posibles valores que puede tomar ese tipo de interés promedio que rige durante todo el horizonte planificado. ¿Sí? Me piden que evalúe diferentes escenarios. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Pues lo primero que vemos es, vamos a ver aquí, qué riqueza acumulamos. Y acumulamos la parte de reinversión y la parte de precio o venta. Vamos con lo más fácil. La parte de precio o venta, cuando llegamos al cabo de los 10 años, ¿hay algún flujo de caja que vender al futuro? ¿Hay algún flujo de caja que aún no ha vencido? ¿Hay algún flujo de caja que aún no he cobrado? No, ¿verdad? Luego la parte de precio o venta es inexistente, no existe. Mi riqueza toda vendrá por la reinversión de 10 veces 40, 10 cupones de 40, más el principal de 1.000. ¿De acuerdo? Los 10 cupones de 40 más el principal de 1.000. Muy bien. ¿Con qué interés? Pues con el interés que rige durante el interés promedio durante estos 10 años que va a durar la inversión, que me han dicho que lo evalúe pues en diferentes escenarios, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros, a la hora de plantear la riqueza, planteamos una riqueza genérica para el tipo de interés este y supuno 1, es decir, el que rige durante mi horizonte planificador, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, en función de lo que valga este interés, obtendremos un resultado. Esta riqueza sería 10 veces 40, 10 veces 40, y es un valor final, ¿verdad? Es 40 que lo sumo al final. ¿Con qué interés? Pues con el interés que rige durante todo el horizonte planificador, que no tiene por qué ser el de entrar en el mercado, puede ser cualquier otro. ¿De acuerdo? Y además a esto le sumo, llego al final del horizonte planificador y cobraría 1.000, que no tengo casi, si me apuras, ni que reinvertirlo, lo cobro sin más, punto. Pues más 1.000. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver qué ocurre si. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en el B1. Ese tipo de interés 1 super 1, es decir, el que rige durante el horizonte planificador, este de aquí, se ha movido del 4% al 4%. Realmente se ha movido que no se ha movido. Si no se ha movido, el rendimiento final, vamos a ver que es exactamente igual al que entré en el mercado, al 4%. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo lo haríamos? Iríamos a la riqueza,
y sustituiríamos aquí el 4%. Si yo reinvierto al 4%, lo que acumulo, 1.000 más los cupones, más los intereses que generan los cupones que voy reinvirtiendo, es 1.480,20. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué balance hacemos de esta inversión. En este caso, fijaros que la inversión, el horizonte planificador son 10 años. Lo que hago es pagar un precio de entrada, que es 1.000. Ya sé que lo he obtenido con un tipo de interés, que es el que rige en cero, que es el 4%. Durante el horizonte planificador yo he ido cobrando mis flujos de caja, los he ido reinvirtiendo y he acumulado una riqueza que es 1.480,20. Muy bien, fantástico. Tenemos que ver qué rendimiento final supone esto. Bien, lo que ha ocurrido es que de este 4% al que he entrado, durante el horizonte planificador, hemos seguido al 4%. ¿Verdad? Luego no se han movido los tipos de interés, el rendimiento final tiene que ser al que entre en el mercado, el rendimiento potencial al que entre en el mercado. Vamos a comprobarlo. Yo lo que plantearía es, en cero, ¿cuál es esta rentabilidad? ¿Cuál es el tanto efectivo anual que se obtiene? 1.000 que está en cero, esto es 1.000. Esto tiene que ser igual a 1.480 suba ahora en cero. Sería 1.480 por 1 más el tanto efectivo anual. Como aquí tengo muchos tipos de interés, al que entro en el mercado, al que reinvierto y el que obtengo al final, este es el que obtengo al final, la rentabilidad final. Y yo lo que haría sería descontar estos 1.480 menos 10 años, ¿verdad? Ya que obtendría esta rentabilidad final. Si la calculo, es el 4%. ¿Sí? Entro al 4%, reinvierto al 4%, solamente tengo riesgo de reinversión, riesgo de precio no tengo porque no tengo ningún flujo de caja sobrante que vender, luego, bueno, el rendimiento final es el 4%. ¿Sí? Bien. Vamos a otro escenario. Me dicen en el apartado B2 qué ocurre si hay opciones del puntero. Ahí, vale. Perdona, es que quiero borrar. Ahora sí. Bien. Vamos a valorar este escenario. El tipo de interés al que reinvierto los flujos de caja, del 4 pasa al 3,5. Que baja el tipo de interés es bueno para el precio, pero es malo para la reinversión. Lo que veremos es que el rendimiento final será más pequeño que el que entré en el mercado, el que esperaba yo ganar, que era este 4%. Bien, vamos a ello. ¿Qué es lo que haríamos? Ver qué riqueza acumulo por la parte de venta o precio es cero, todo es reinversión. Simplemente sustituyendo el 3,5 aquí obtendría qué riqueza al final acumulo. ¿Sí? La riqueza que acumulo en este caso es, fijaros que es más pequeña que antes, es 1.469,26. Es decir, horizonte planificador que son 10 años, yo pago un precio que es 1.000, entro a un tipo de interés que es el 4%, yo lo que acumulo es una riqueza que me dicen que es 1.469,26.
¿sí? ¿Cuál es el rendimiento final? No lo sé, pero seguro que como el tipo de interés se ha movido en contra de mis intereses, yo tenía que reinvertir y el tipo de interés se ha movido del 4% al 3,5%, el rendimiento final será peor que el que yo esperaba cuando entré. Si lo planteáramos, diríamos que 1.000 tiene que ser exactamente igual al valor de 1.469, que lo llevo para atrás 10 años, lo multiplicaría por 1 más el rendimiento final, es mi incógnita, iría para atrás, eleva a menos 10. Y de aquí despejaría este rendimiento final. Este rendimiento final es el 3,923%, que es menor que el 4%. Que baje el tipo de interés si tengo que reinvertir me es desfavorable. ¿Sí? Esto tiene la contraparte, que si los tipos de interés en lugar de bajar suben, esto es bueno para la reinversión, luego me permitirá obtener un rendimiento mayor que el que esperaba obtener en el mercado. Bien, sería ese tercer escenario. ¿Qué ocurre si del tipo de interés del 4% al que entro en el mercado yo puedo reinvertir en mejores condiciones, al 4,5%? Es decir, que la riqueza final la obtengo reinvirtiendo los cupones al 4,5%. En este caso, la riqueza final sería, evaluando esa expresión, 1.491,53, supone un tanto efectivo anual del 4,079%, mayor que el que esperaba obtener, ¿de acuerdo? Sube el tipo de interés, esto es bueno, el rendimiento final es 4,079%, que es mayor al que yo esperaba cuando entré al mercado. ¿Sí? Bien. Lo dejamos aquí. Podéis hacer vosotros el ejercicio que os he dicho. Lo último que nos quedaría por ver es hacer un ejercicio que conjuga riesgo de reinversión y riesgo de precio-venta, ¿de acuerdo? Que es muy parecido al ejemplo que he desarrollado yo para introducir el tema, que es el ejercicio. Es el ejercicio 40. ¿Alguna cuestión que queréis comentar? ¿No? Bien, pues entonces lo dejaríamos aquí, quedaría el ejercicio 40. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo supongo que la clase del próximo día igual me sobraría tiempo, pues os explicaría 4 cositas de Excel por tener la curiosidad, aparte de latir pues un valor actual, calcular la cuota de un préstamo, calcular la cuota de un leasing, no para examen, pero sí para, ¿no? Pues para saber cómo funciona, que creo que es interesante, ¿de acuerdo? Y entonces, el último día, que sería el viernes de la semana que viene, yo cogería un examen y bueno, lo resolvería explicando un poco, pues, cuáles son las claves desde el punto de vista de que seguramente no ha habido nunca problemas, que vayáis a clase y realmente no vais a poder tener los apuntes, ¿de acuerdo? Ya sé que habéis resuelto los parciales más o menos con los apuntes, pero claro, no tenéis que saber ninguna fórmula, excepto la del valor actual, que esa la podéis llevar. Lo que tenéis que saber es cómo funcionan los, ah, los... Sí, dejo llevar formulario. Sí, en principio el formulario que he colgado. ¿Que ponéis alguna cosa? No lo sé, lo que no podéis es llevar apuntes. Y desde luego tampoco soy consciente de que seguro que os comunicabais entre vosotros para hacer los parciales. No, soy tonto, pero tanto no. Y bueno, pues tampoco, mira, al final, ¿qué quieres que te diga? Yo tampoco tan mal no lo veo, ¿eh? Pero claro, en el examen será un examen de los que hacéis hace tiempo, ¿no? Entonces, llevaréis el formulario,
por supuesto, la calculadora, porque calcular estos cálculos no lo podéis hacer. Tenéis que saber cómo funcionan las cosas. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Pues lo dejaríamos aquí. Pues no lo sé, ahora creo que, pues no lo sé, creo que es no lo sé, es la segunda semana de exámenes. Es la segunda semana de exámenes. Es el formulario que he colgado. Sí. ¿Qué es el formulario de segundo? Mm, si os apuntáis alguna cosa, pues bueno, no sé, hacerlo con discreción. Lo que no podéis llevar es apuntes, ¿de acuerdo? Venga,